Las democracias liberales abren los espacios para el populismo en la medida en que no satisfacen expectativas de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando la economía anda mal porque la redistribución se incrementa de manera tal que los incentivos para crear riqueza se destruyen, cuando el Estado de Derecho ya se deja de cumplir porque se imponen ideologías que hacen difícil aplicar la ley y ese tipo de cosas, la gente empieza a recurrir a respuestas más bien autoritarias. Cuando el discurso de lo políticamente correcto se toma la democracia liberal de tal manera en que ya no se puede opinar distinto en algunas materias, las personas sienten frustración porque se aleja la élite de la realidad diaria de la ciudadanía y en esos momentos se abre obviamente el espacio para que un populismo de tipo nacionalista o tal vez autoritario, como se está viendo en varios países, entre ellos Estados Unidos y Europa, se desarrolle. Y entonces la democracia liberal termina, como se dice, incubando los gérmenes de su propia destrucción eventualmente. Eso es en el peor de los casos. Así que yo creo que sí, la democracia liberal es un terreno propicio, si es que no se cuida, para que se desarrolle el populismo. Absolutamente, el discurso populista siempre, y esa es la esencia de todo populismo, da lo mismo si es de derecha o de izquierda, lo que postula es la existencia de una élite corrupta, ¿no? Que abusa de un pueblo, de una masa, de una ciudadanía supuestamente virtuosa, que es la víctima de esa élite que abusa de ella. Y el populista, el líder populista, reclama tener una conexión directa con los intereses del pueblo y representar los intereses del pueblo en contra de esa élite. Y por tanto, su discurso necesariamente apunta a desbancar a la élite existente. Lo vimos en la inauguración del discurso de Donald Trump. Lo dijo textual. Él dijo, por primera vez no se eligen políticos que se han distanciado de la ciudadanía o se han distanciado del pueblo. Ustedes ahora eligieron a alguien que los representa de verdad, ¿no? Más o menos esa era la idea que planteó. Él reclama tener esa conexión directa con el pueblo. Y otros políticos también, obviamente, en Europa. En España, claramente, podemos representar una amenaza populista más importante. Así es que es una crisis de las élites, pero en parte por responsabilidad de las mismas élites. Aquí las élites no pueden intentar excusarse, porque son ellas las que han fallado en realizar los diagnósticos correctos, en decir la verdad y en garantizar que la ciudadanía y la gente tenga oportunidades de prosperar, ¿no? Y de que se respete también cosas que son importantes para ellas, como su identidad, como sus tradiciones, sus costumbres, en el caso de Europa, que se está viendo con todo el conflicto migratorio. Entonces las élites mismas siembran el caldo para que se cultive el populismo. Ocurre que el populismo se nutre de todos estos factores sociales, materiales que yo estoy describiendo, pero la fuerza fundamental del populismo proviene de las ideas y de las ideologías. Porque finalmente son las ideologías, uno, las que definen el tipo de instituciones que prevalecen en un país y por tanto los resultados económicos y sociales y políticos que se van a ver en ese país, y también definen el carácter del movimiento populista. O sea, los populismos no son, por regla general, movimientos sin ideología. El caso de España es clarísimo. O sea, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y toda esta gente, si uno las lee, se identifican con una tradición ideológica de izquierda, jacobina, ¿no? Revolucionaria. Lo dicen textualmente. Y parte de su estrategia se ha basado en teóricos de izquierda, como Gramsci y otros conocidos, ¿no? Laclau, Ernesto Laclau, la Chantal Mouffe y otros más. Entonces, es un error fundamental de las élites que pensar que el populismo es un fenómeno que surge casi de manera mágica, espontánea, que no tiene explicación y que ellas no tienen ninguna responsabilidad y que no tiene una matriz ideológica detrás. Obviamente en países latinoamericanos, en España y en otros países del mundo también, el populismo responde a una agenda ideológica o ideas que han estado circulando por mucho tiempo y que cuando se presentan las condiciones materiales para prosperar, prosperan. Y por eso es tan importante dar la batalla ideológica. Eso es lo que define, a mi juicio, todo en un país, finalmente. Es la batalla ideológica. Si la gente se convence que las instituciones de la democracia representativa, la economía libre y el Estado de Derecho son las que hay que respetar, no van a elegir a un líder populista. Si creen que lo que se necesita es el hombre fuerte, el líder carismático, que representa directamente al pueblo y que los va a beneficiar saltándose las instituciones, y esto son ideas, entonces se acaba la república. El utopismo y la
discusión romántica siempre ha sido más parte de las juventudes, ¿no? Por algo Churchill decía que si se es joven y no se es socialista no se tiene corazón, pero que si se es viejo se sigue siendo socialista no se tiene cerebro. Eso lo decía Churchill y algo de verdad tenía, es decir, hay algo muy romántico y profundo en el ideal socialista, si uno quiere. Y la forma de atacarlo, a mi juicio, es la batalla de las ideas, pero sobre todo hoy en día con los medios de comunicación actuales, que son las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, todas esas cosas sirven. Lamentablemente los millennials son una generación acostumbrada a la inmediatez, acostumbrada a la solución fácil. Hay estudios que prueban que son los menos dispuestos a considerar válidas las opiniones de otros. Se sienten rápidamente ofendidos por cualquier tesis que no se acomoda a lo que ellos creen y por tanto se presenta un desafío mayor en tratar de convencerlos. Y esta cosa romántica, utópica que ofrece soluciones inmediatas para todos los problemas claramente va más de acuerdo con el estilo de vida que ellos están acostumbrados. De un clic y listo está la respuesta. Sin embargo, hay muchos millennials que reflexionan, que están empezando a cambiar esto y que si uno los nutre de contenido intelectual a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, incluso de libros y textos, los puedes convertir en líderes que influyan en su generación. Por tanto, no me parece a mí que sea algo que está perdido. Es un tema de información, es un tema de invitarlos a participar en algo que sea un poco más desafiante intelectualmente, pero al mismo tiempo entretenido. No podemos aplicar la vieja estrategia de juntarnos entre cuatro paredes con terno y corbata y esperar que los millennials se identifiquen con eso, porque no se van a identificar con eso. Hay que hacer de las ideas de la libertad, de la sociedad libre y abierta, algo sexy. Y para hacerlas de algo sexy, tenemos que romper con esquemas tradicionales y anticuados que hemos conocido hasta ahora. Esa es mi visión, en muy grandes rasgos, ¿no? Creo que en general está mal enfocado el debate sobre la desigualdad. La desigualdad no es un problema por definición, en el sentido de que no es mejor, me parece a mí, una sociedad donde todos sean iguales y tengan menos, que una sociedad donde todos tengan más, aunque sean desiguales. Estoy hablando de materialmente, ¿no? Obviamente tiene que haber una igualdad absoluta ante la ley y esas cosas. Eso es una premisa fundamental de una sociedad libre. Pero la desigualdad material es el resultado de aplicarle las mismas reglas a personas que son distintas. En vista de que los seres humanos somos diferentes, tenemos preferencias distintas, variamos en cuanto a nuestras motivaciones y nuestros talentos, vamos a tener resultados que tampoco son iguales. Entonces, intentar igualar esos resultados lo que nos va a conducir es a una tiranía, porque tendría yo, para que Cristiano Ronaldo no sea mucho mejor que el resto de los jugadores y no gane más dinero, impedirle jugar fútbol como él juega. O confiscarlo a tal punto en que ya no se le justifique desarrollar su talento de la manera que lo desarrolla. Ese es un solo ejemplo, se aplica a todas las demás áreas de la vida social. Entonces, está mal enfocado. Lo que tenemos que preocuparnos es que todo el mundo llegue lo más alto posible dentro de sus preferencias y sus capacidades, y por tanto los resultados van a ser desiguales, y al mismo tiempo de que a nadie le falte lo suficiente. Entonces, no es igualar, que se puede igualar de arriba hacia abajo, que siempre se pone el énfasis cuando se discute sobre desigualdad en los que ya tienen, en los pocos que ya tienen. Y a eso se les quiere atacar y quitar, como si alcanzara para repartirles a todos y mejorar la calidad de todo, lo que no alcanza, según todos los números muestran. En vez de enfocarnos en eso, deberíamos enfocarnos en los que tienen menos. Y los que tienen menos hay que ayudarlos, y hay que ayudarlos de manera inteligente. La movilidad social y económica claramente es incompatible con un proyecto igualitarista, porque el proyecto igualitarista lo que busca es que todos estén más o menos dentro de un margen y que nadie se escape ni para arriba ni para abajo. Pero la movilidad social lo que implica es que alguien puede subir muy alto y por tanto despegarse del resto, y que también puede caer si es que hace mal las cosas. Todos anhelamos, yo creo, una sociedad en la que haya movilidad social, el que parte abajo tenga oportunidad de llegar arriba. Pero eso funciona, como digo, en la otra dirección también, que el que está arriba pueda caer, el que llegó a la clase media puede bajar si es que no hace bien sus cosas. Y el empresario que fue muy exitoso, si empieza a producir mal, si hace malos negocios, puede quebrar y terminar sin nada. Eso también es movilidad social. Entonces creo que sí, pero hay que explicarle bien a la ciudadanía en qué consiste la movilidad social. Porque lo humano, la tendencia natural es, una vez que uno llega a un puesto de relativa comodidad, intentar asegurarlo. Por eso las clases medias son las que presionan muchas veces por legislaciones que las benefician. Por educación superior gratuita, por regulaciones laborales rígidas, etc.
Pero esas mismas regulaciones laborales, esos mismos impuestos, esas mismas cosas, subsidios, etcétera, son los que les cargan tanto a fin de mes en impuestos y en expensas sociales, que les hacen imposible llegar al top, a la élite que tiene mucho más recursos. Los mantiene ahí, probablemente, en la clase media. Y al mismo tiempo, ese tipo de regulaciones hace imposible que los que están más abajo suban, porque son redistribuciones en general que van hacia estos grupos de interés, que están más en los sectores medios altos. Entonces, si uno abre el sistema, se empieza a producir canales de flujo que van hacia abajo y van hacia arriba. Y por cierto, el mercado laboral es un ejemplo de eso. Si tú desregulas el mercado laboral vas a tener mucho más competencia, pero la gente que ya está adentro y que goza de los beneficios y la protección del mercado laboral existente actual rígido no quiere eso, quiere estar asegurada. Entonces vota por el político que finalmente le va a garantizar ese privilegio, ese beneficio. Pero su hijo, como el costo laboral es tan alto, es el que no va a encontrar empleo después. Esa es la parte que no ven, que hay un costo tremendo asociado a eso. Entonces creo que para combatir el discurso igualitarista sí hay que hablar de movilidad social, pero sobre todo hay que hablar de un sistema de desigualdad dinámica, si tú quieres, de libertad y diversidad, porque la desigualdad dinámica consiste precisamente en que aquellos que hacen bien trabajo, son esforzados y talentosos, pueden llegar arriba, y aquellos que no lo son no van a llegar arriba. Nunca les va a faltar porque va a haber gente que los va a ayudar, pero no van a llegar arriba, y eso está bien que sea así. Entonces a mí me parece que el discurso igualitarista seca hay que contraponerlo con el discurso del progreso general.